Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy le damos otra vez al patchwork. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. El patchwork es, sin lugar a dudas, mi labor preferida para aprovechar retales. Hoy vamos a ver un nuevo bloque de patchwork que lo vamos a incluir en toda nuestra serie de vídeos de patchwork. Es muy sencillo, te lo vamos a explicar paso a paso y verás que te haces con él en nada. Todos los materiales del tutorial, como siempre te digo, los vas a encontrar en la casilla de información del vídeo, que está justo debajo de esta imagen. Ahí también hay un enlace a nuestro blog con más información sobre este bloque de patchwork. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las 4 telas que vamos a utilizar en este bloque de patchwork. Necesitamos una tela que va a ser la que enmarque los cuadraditos que vamos a utilizar y para ello voy a usar esta de puntitos. Esta va a ser la tela que quede en el centro, digamos sería la tela principal, la que más va a destacar, y estas dos telas acompañan a la tela central a ambos lados de la misma. Tenemos que cortar estas 3 telas del mismo tamaño y esta tela de un tamaño aproximadamente el doble de este. Vamos a hacer tiras de tela que tengan un ancho de 4 centímetros, el ancho puede ser realmente el que tú quieras, yo las voy a hacer de 4 centímetros, lo importante es que luego al cortar las tiras sean cuadrados perfectos. Entonces estas 3 van a ir de tiras de un ancho de 4 centímetros y esta, que es la tela que va a enmarcar al resto del diseño, va a ir de un ancho de 8 centímetros. Como te digo, el ancho puedes variarlo según quieras, guardando aproximadamente la proporción de doble de ancho de la tela que va a ir en el exterior del diseño y la mitad de ancho para las telas que van dentro. Cuanto más estrechas hagas tus tiras y más pequeñitos hagas tus cuadrados, más pequeño será el diseño. Si vas a usarlo, por ejemplo, para un camino de mesa, nos conviene que los cuadraditos sean un poco más grandes, y si vas a ponerlo sobre una mesita pequeña, los cuadrados más pequeñitos te van a quedar mejor. Vamos a utilizar también un cate rotatorio, una regla de patchwork, una base de corte y el prensatelas de 1/4 de pulgada, que es el que usamos normalmente en los trabajos de patchwork. Además, hilo 100% de poliéster de calidad y en mi caso una aguja del número 9014 para tejidos medios. Estos son telas de algodón que no son muy gruesas y solamente vamos a coser 2 capas de tela. Además necesitamos alfileres y tijeras. En el vídeo que estás viendo ahora mismo en pantalla puedes consultar tips para utilizar el cate rotatorio. Y en la casilla de información del vídeo encontrarás enlaces de afiliado para comprar todos los materiales que veas en este tutorial. Con las 8 tiras montadas, 6 de 4 centímetros de ancho y 2 de 8 centímetros, las vamos cosiendo de la siguiente manera. Primero monto la disposición para que veas cómo van a ir. Ah, pues no, mira, me sobra una de estas. De estas, de la tela central, solo hay que cortar una. Esta la colocamos aquí y esta aquí. Bueno, pues ahora se trata de ir uniendo las tiras entre sí, esta con esta, así sucesivamente todas, hasta tenerlas unidas tal cual las estás viendo en la imagen. Voy a ir colocando alfileres y cosiendo en la máquina. En la máquina seleccionamos una puntada recta de 2,5 milímetros. Alineamos el filo del prensatelas con el borde de la tela. Ya tenemos aquí todas las piezas unidas y vamos a abrir las costuras con la plancha. Te comento que puedes añadir tantas piezas como quieras, es decir, entre estas 2 piezas que tenemos que flanquean toda la labor, nosotros te hemos colocado 5 piezas de tela, pero si quieres puedes colocar 3 y hacer que sea más estrechito, 7, 9, las que quieras. Aquí tenemos todas las piezas unidas y con las costuras abiertas con la plancha. Y ahora vamos a ir cortando
en filas de 4 centímetros. De 4 centímetros porque esa es la medida que le dimos a cada una de las tiras interiores. Si tú le has dado otra medida, utiliza la medida que tú le hayas dado a esas tiras. Con una regla de patchwork, preferiblemente que tenga un filo metálico, que eso nos ayuda a no romper la regla de plástico, vamos a ir haciendo esas tiras. Esta es la disposición que le vamos a dar a nuestras tiras y ahora se trata de ir uniéndolas de una en una, colocando alfileres y cosiéndolas a máquina. Vamos a verlo. Recuerda alinear muy bien las telas y colocar tantos alfileres como necesites. Y para ello nos fijamos en la unión de las telas. Hacemos que en este punto casen perfectamente cada una de las tiras. En la máquina tendremos cuidado al coser de que los márgenes de costura estén en la dirección correcta, que no se nos vayan a acumular debajo de la aguja. Seguimos uniendo las piezas entre ellas, terminando de formar nuestro bloque. Recuerda que no es necesario rematar al principio y al final de cada una de estas piezas. Este bloque lo utilizaremos para hacer un camino de mesa, un neceser, un bolso, lo que queramos, pero siempre llevará detrás una trasera que es lo que protege precisamente estas costuras. Y por detrás te enseño cómo planchamos. Vamos a llevar todas las costuras hacia un lado. Mira, si te fijas aquí me ha pasado lo que te comentaba antes, precisamente que teníamos que tener cuidado que no pasara, que es que la costura se quedara pillada por debajo de la aguja al coserla. Bueno, no pasa nada, pero esto es lo que tenemos que evitar. Y ahora vamos a plancharlas todas hacia este lado y luego sigo uniendo tiras de tela y te enseño al final cómo nos ha quedado. Así nos queda nuestra labor. Voy a cuadrarla un poco y a ver en qué utilizamos esta pieza. Como te digo, puede ir en neceseres, estuches, bolsos, cojines, bajos de cortinas. Se me ocurren un montón de sitios donde usarlo. Fíjate que hasta el sobrante podríamos colocarlo derecho contra derecho, coserlo y utilizarlo, por ejemplo, para hacer un posavasos así cuadradito o un agarraollas para la cocina. Voy a colocarle a la pieza principal unas tiras de tela a los lados para que te puedas hacer una idea de cómo nos quedaría un tapete para una mesa pequeña. Aquí lo tenemos, he querido enmarcarlo con la misma tela que hemos usado para los cuadraditos del centro, para que te hagas una idea cómo nos puede quedar para un camino de mesa, para un individual, para colocarlo en un bolso, para hacer un estuche, un neceser, en fin. Mi pretensión era hoy enseñarte el diseño del bloque y luego la aplicación que hagas con él y dónde lo coloques, eso queda a tu imaginación. ¿Qué te ha parecido? A que no es tan complicado y además es muy resultón, ¿verdad? A mí me pasaba siempre con el patchwork que me parecía tan complicado que ni siquiera me atrevía. Pero si vamos paso a paso, verás cómo avanzamos en el mundo del patchwork y nos permite hacer un montón de labores preciosas. Espero que te haya gustado la propuesta de hoy y si es así, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest, en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.